Y bueno, voy a empezar a, deciros que es un gran honor, es un doble honor, primero por ser investigadora que está relacionada con el tratamiento y el estudio del cáncer, y por otro lado por ser vinayera, porque me hace mucha ilusión poder compartir con vosotros lo que hacemos mi equipo y yo a nivel de investigación. Soy muy consciente que aquí entre el público hay mucha gente que ha pasado algún tipo de cáncer o que lo está pasando en este momento o que de alguna manera lo ha vivido muy de cerca a través de algún amigo o algún familiar. Entonces esta charla pretendo que no sea simplemente científica, sino que también que sea algo más cercano. Me gustaría que entendierais el por qué investigar importa y que como cada avance que se produce tiene como objetivo final hacer la vida más fácil de las personas y de los pacientes. He titulado esta charla, me da un poco de rabia porque se ve un poco regular y hay muchas imágenes que me parecen súper interesantes, pero bueno, intentaré que lo entendamos entre todos, y he titulado esta charla "Cuando la ciencia cambia el destino del paciente", porque me gustaría que de lo que voy a contar, que os quedarais sobre todo la importancia que tiene la ciencia básica, porque es que la ciencia básica es el motor de toda la innovación clínica que puede surgir en el futuro. Entonces, con que nos llevemos esa idea, pues para mí yo estoy bastante satisfecha. Tomás ha hablado un poco acerca del sistema inmune. Yo me he ido especializando a lo largo de mi carrera precisamente en una parte del sistema inmunológico, porque este sistema es algo muy, muy complejo. Os voy a dar unas pequeñas pinceladas para que entendamos cómo cuando algo externo entra a nuestro cuerpo, como ya sabéis, este sistema inmunitario es un equipo que tenemos de defensa y cada vez que entra, pues lo que os decía, algún patógeno, intenta luchar para deshacerse de él. El sistema actúa en dos pasos. El primero va a ser de una manera muy rápida. Entra un virus, entra una bacteria y intenta atacar. Pero esto va a ser, ataca, pero no reconoce lo que hay dentro, ¿vale? Es una primera respuesta muy rápida. Es como si en casa tenemos una alarma y entra un ladrón. La alarma empieza a sonar, pero la alarma no sabe si ha entrado un ladrón, 3 o 7. Simplemente, de momento, ya hace que el ladrón se lo piense. Y mientras tanto, la Guardia Civil empieza a venir, ¿vale? Pues esto es lo que pasa en el primer paso del sistema inmune. ¿Qué pasa? Que una vez que han entrado esos ladrones, empiezan a venir cuerpos especializados. Y este cuerpo especializado es la inmunidad adaptativa. Es decir, ahora sí que las células que van a responder van a reconocer que ha entrado en nuestro cuerpo. Esta respuesta es más lenta, pero mucho más específica. Bueno, esto es como funciona un poco así, de manera general, el sistema inmune. En mi caso, concretamente, yo estudio esa primera fase del sistema inmunitario, es decir, la que actúa de manera muy rápida, ¿vale? Y dentro de eso es muy complejo, es complejísimo, pero yo estudio unas células en concreto que se llaman NKs, que es del inglés Natural Killer, que en español significa células asesinas naturales, porque han nacido para matar. O sea, su función es, si entra algo extraño en el cuerpo, quieren ir a matarlo. Bueno, pues estas células que veréis fatal, pero bueno, esta célula os lo voy representando, es una célula normalmente redondeada que va a tener en su superficie un montón de receptores. Son receptores que son como antenas, y estas antenas van a permitir que cuando entra algo extraño y produzca señales, las antenas van a ser capaces de reconocerlo. ¿Qué pasa? Que claro, estas células, si se dedicasen a matar, matarían a todo, a lo bueno y a lo malo. Entonces tienen una serie de órdenes que le van a permitir decidir qué puede matar y qué no puede matar. Entonces, si tenemos una célula normal, en su superficie va a haber señales. Por ejemplo, imaginaros, esta es una célula normal que tiene su DNI y su pasaporte. ¿Qué pasa? Llega la NK y le dice, señora célula, por favor, pasaporte y DNI. Y como lo tiene, pues la célula NK no va a matar.
¿Qué ocurre si llega una célula tumoral o a una célula infectada por un virus? Pues que también va a tener algo en su superficie, pero no va a tener toda su documentación en regla. Y entonces la señora NK le dice: DNI, pasaporte, le falta algo, no me gusta, te mato porque no me fío de ti. Y va por ella. Y aquí os había mostrado un experimento que no lo vais a ver muy bien, pero bueno, son imágenes de microscopía donde hemos pintado de color rojo una célula NK, nuestra célula favorita en esta charla, y en color verde hemos pintado una célula cancerígena, de tal manera que la NK se va paseando por nuestro cuerpo y de una está empezando a detectar señales que no le gustan. Se va acercando, va rodeando la célula verde, que es la célula mala, y ya efectivamente detecta que no le gusta y al final la mata. Y se queda ella sola. ¿Qué pasa? Que si esto pasara siempre así, sería el contexto ideal. Que tú tienes algo malo, el sistema inmune lo mata. Pues esto no es tan fácil porque los virus y las células tumorales son muy listas y al final lo que empiezan a hacer es a disfrazarse. Y se disfrazan y no dan lugar a que la NK se acerque a ella y la pueda matar, ¿vale? Ese es el sistema que se llama un sistema de evasión de los virus o de las células tumorales. Entonces, os voy a contar el trabajo que he estado realizando durante casi 15 años, donde hemos trabajado con estas NKs en el contexto de cáncer de vejiga. Entonces, por poneros un poco en situación, el cáncer de vejiga es un cáncer que es el 10º más frecuente en el mundo y tiene un sesgo bastante marcado entre hombres y mujeres. O sea, 3 de cada 4 son hombres los que padecen este tipo de cáncer. Alrededor de unos 600.000 casos aparecen nuevos en el mundo y en España yo creo que se están detectando unos 20.000 nuevos casos al año. Para entender, porque hay veces que es necesario saber que tienes un cáncer, pero hay veces que es muy importante saber en qué estadio está ese tipo de cáncer. Entonces, aquí os muestro la vejiga. Bueno, es que no sé si lo veis, pero bueno, os he dibujado la vejiga y lo que aparece a la izquierda es el progreso del tumor que se puede dar, o sea, los distintos grados. De tal manera que en las primeras etapas el cáncer es superficial y se queda en la parte superior de la vejiga y conforme va avanzando el tiempo y no hay un diagnóstico temprano, se va metiendo. Por suerte, este tipo de cáncer se diagnostica entre un 75 o un 85% cuando todavía es superficial, ¿vale? Entonces, está bastante bien controlado. Existe un tratamiento muy eficaz que se llama la BCG y os cuento un poco lo que es. BCG son las siglas de la bacteria de Calmette-Guerin. Calmette-Guerin son los hombres que la desarrollaron. Y esta bacteria, o sea, esta vacuna, la BCG, fue desarrollada en un principio para prevenir la tuberculosis. De hecho, en 1900, por los años 20, fue administrada por primera vez para prevenir la tuberculosis. Pero ¿qué pasó? Aquí pasó una historia bastante curiosa y es que observaban que los pacientes que tenían tuberculosis no desarrollaban cáncer. Incluso la gente que moría de tuberculosis, cuando les practicaban las autopsias, veían que los tejidos no presentaban lesiones cancerígenas. Entonces empezaron a pensar que quizá la BCG lo que hacía era activar el sistema inmune y de esta manera también se estaba luchando contra tumores. En los años 50-60, los primeros investigadores empezaron a probar esta BCG como estimulante del sistema inmune, pero en principio no tuvo mucho éxito. Y fue en el año 70, en 1970, cuando un doctor canadiense probó la BCG, pero ya no de manera superficial, sino que lo que hacía fue introducirla dentro de la vejiga que contenía un cáncer. Y vieron que el cáncer remitía completamente. O sea, fue un granito este tipo de terapia. Y ya fue en los 90 cuando la FDA, que es la agencia del medicamento americana,
dio luz verde a este tratamiento y fue, vamos, ha sido la primera inmunoterapia moderna eficaz contra el cáncer. Así que parte del éxito de la BCG se basa en activar el sistema inmune, sobre todo las células del sistema innato, donde están las NKs, y estas juegan un papel muy importante. Entonces, en el tratamiento de la BCG, os cuento un poco. El paciente llega, una vez que le han diagnosticado el cáncer, llega a consulta y lo que hacen es ponerle un tratamiento que consiste en inyectar la BCG dentro de la vejiga y lo recibe una vez semanalmente cada 6 semanas. Pasadas esas 6 semanas, descansan 2 o 3 meses, después vuelven a recibir otras 2 o 3 dosis, vuelven a descansar 2 o 3 meses y así hasta 1 año o 3 años de tratamiento. Va a depender un poco de cómo vaya el paciente. Este tratamiento es muy exitoso, el 70% de los pacientes se curan, pero hay un 30% que desafortunadamente no son capaces de responder al tratamiento. Y aquí os pongo que esto es una historia de éxito que aún no ha terminado, porque es que en estos últimos 40 años no ha cambiado la tasa de supervivencia y entonces eso significa que necesita algo más de estudio para que esta terapia que tenga un éxito completo, ¿vale? Entonces nosotros, ese 30% de los pacientes que nos responden son los que a nosotros realmente nos importan como punto de investigación. Vale, ¿cómo hemos abordado nosotros este estudio? Vale, nosotros en el laboratorio hemos abarcado este estudio de 2 maneras diferentes. Por un lado, hacemos experimentos en el laboratorio, lo que se llama modelos in vitro, donde utilizamos líneas tumorales establecidas, y luego también tenemos una cohorte de pacientes, es decir, pacientes de distintos hospitales de España que se ofrecen a participar en los estudios para poder continuar la investigación. Esto también me gustaría hacer un llamamiento. Yo sé que cuando te diagnostican una enfermedad, un cáncer, no estás para que te pidan nada, pero yo os agradecería y hago un llamamiento, igual que vosotros nos necesitáis a nosotros os necesitamos a vosotros para que si en algún momento os piden participar en un estudio, pues que lo hagáis. Porque no a todo el mundo se le pide. Cuando se pide es porque realmente se cree necesario que se va a poder sacar chicha de esa investigación para poder continuar. Entonces yo os animo, que yo sé que son momentos muy malos y que no apetece nada, pero creo que está muy bien el poder participar en este tipo de estudios. Entonces os voy a contar puntos fundamentales que hemos publicado y que creo que podrían mejorar mucho la calidad de todos los pacientes que reciben estos tratamientos. Entonces, como os decía, este tratamiento se recibe durante 1 año o 3 años, dependiendo. El paciente que lo recibe tiene muchísimos efectos secundarios, o sea, tienen fiebres, irritaciones, o sea, tienen ganas de morirse, o sea, aparte de tener su tumor, es muy duro, ¿vale? Entonces, todo lo que hacemos es para intentar mejorar este tipo de cosas. Lo que os decía, en este estudio han participado diferentes hospitales de toda España, la mayoría son de Madrid, tenemos un hospital de Cádiz, el de Puerta del Mar, y el hospital de Basurto de Bilbao. Y participaron unos 250 pacientes. Lo que se hace es, se recoge la orina de estos pacientes antes de recibir la BCG. Semanalmente nos van mandando las muestras. Y lo que hacíamos con la orina era centrifugarla y nos quedábamos con la parte que decanta, que son las células, y la parte que es el líquido. ¿Qué vimos primero con el líquido? Pues estudiamos una cosa muy interesante y descubrimos que todos los pacientes, porque claro, nosotros, el paciente empieza el estudio y sabemos el resultado final, ¿vale? Esto es un estudio que ha durado 7 años. Lo que vimos fue que los pacientes que eran capaces de responder a la terapia de la BCG presentaban en sus orinas una citoquina, que da igual cómo se llame, pero que sepáis que presentaban un aumento de una molécula
que nos hacía pensar que efectivamente todos los que la tenían respondían a la terapia. Y claro, esta citoquina lo que hacía era pues ayudar al sistema inmune a eliminar el tumor. Esto fue publicado en una revista y con las células de la orina lo que vimos fue que también, bueno, no veis la imagen, pero son súper chulas. Estos son imágenes de microscopía donde se ve perfectamente la bacteria que está pegada a una célula, y aquí también descubrimos una población muy novedosa que ha sido descrita y que también estaba contribuyendo a eliminar el cáncer. Bueno, esto es lo que... Esto son dos cositas que os cuento de los resultados que obtuvimos de pacientes, ¿vale? No os voy a contar aquí la vida en verso, pero bueno, descubrimos una citoquina que demostraba que aquellos que la tenían eran capaces de responder, y una población celular totalmente novedosa que también ayudaba a eliminar el cáncer. Y luego en el laboratorio, otra cosa que hicimos, estudiamos con pacientes, obteníamos sangre de donantes, que no son pacientes, son donantes sanos, purificamos sus células del sistema inmune y los cultivamos con la BCG. Esto se hace en el laboratorio y durante 7 días. ¿Qué vimos? Pues vimos una cosa súper interesante. Lo que vimos es que si hacia cero la célula NK tiene sus antenas para matar, cuando lo cultivábamos con la BCG, tras 7 días ya no tenía solo 2 antenas, tenía muchísimas antenas. ¿Y eso qué hacía? Lo que hacía era que volvía a esa célula superpotente. Era capaz de matar muchísimo mejor a los tumores. ¿Y cómo comprobamos esto? Empezamos a incubar estas células NKs con distintos tumores. En este caso utilizamos una línea tumoral de vejiga y efectivamente la célula NK superpoderosa que habíamos creado en el laboratorio era capaz de matar esta célula de vejiga. Pero no solo pasaba con el cáncer de vejiga, probamos con cáncer con melanoma, probamos con cáncer de colon, probamos con cáncer de estómago y con cáncer de mama, y en todos los casos la célula era capaz de matar a los tumores. Y luego, por otra parte, en otro punto, como os he dicho, los pacientes que están recibiendo el tratamiento con la BCG sufren muchísimos efectos secundarios. Entonces nosotros en el laboratorio nos planteamos qué podíamos hacer para que se puedan reducir estos efectos. Y entonces pensamos, bueno, hicimos una prueba y con células del sistema inmune poníamos, o sea, es que no veis, pero bueno, si tú pones las células del sistema inmune y no les añades nada, están activadas, pero bueno, dentro de un margen. Sin embargo, cuando tú le ponías la BCG, este aumento se producía un aumento de la activación del sistema inmune. Claro, la BCG es una bacteria y es una bacteria viva. Entonces nos preguntamos que qué pasaría si matásemos a la bacteria. Es decir, hervíamos la bacteria a 100 grados y se quedaba muerta. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al ponerla con células del sistema inmune, la BCG muerta también era capaz de activar el sistema inmune. Y dijimos, pues quizá eso va a evitar muchos efectos secundarios de los pacientes que están recibiendo el tratamiento. Así que cogimos la BCG. La BCG está compuesta por muchísimos elementos. En su pared pues tiene la cápsula, tiene ácidos glicólicos, muchos componentes. ¿Qué hicimos? Pues lo que hicimos fue fragmentar la bacteria. Empezamos a purificar uno a uno todos los componentes que tenía y la pusimos en cultivo. Y efectivamente vimos que no todos, pero sí algunos componentes de esa bacteria eran capaces de activar el sistema inmune, con lo cual puede ser una aproximación a meter a una bacteria viva que puede dar muchos efectos secundarios. Otra cosa que hicimos con BCG, bueno, esto está muy chula las fotos, que tampoco se ve, pero bueno, esto estábamos trabajando con un grupo de la Universidad de Zaragoza, que son expertos en BCG, producen muchas variantes de la BCG, y lo que hicimos fue en un grupo de ratones, esto ya son experimentos in vivo, porque como decía antes Tomás,
todas las fases clínicas tienen que hacerse primero en laboratorio, luego tienen que pasar a modelos animales y finalmente se aplican a clínica, ¿vale? Pues aquí lo que hicimos fue, en ratones, les indujimos a propósito cáncer de pulmón, de tal manera que, bueno, os lo cuento, las fotos que se ven ahí son pulmones. En el primero, que es un pulmón de un ratón no tratado, está totalmente invadido por tumor, ¿vale? Y sin embargo, cuando los ratones eran tratados con la BCG, los tumores desaparecían totalmente. ¿Qué pasaba? ¿Qué representa la tercera foto? Pues la tercera foto es el pulmón de un ratón con cáncer que se le ha tratado con BCG. Pero ¿qué pasa? Que ese ratón lo que hemos hecho ha sido quitarles las células NK, aquellas que os he explicado que matan. Y efectivamente está muy claro que cuando tú le quitas al sistema inmune este tipo celular, el pulmón no es capaz de regenerarse con la BCG solo. O sea, aquí podemos demostrar que las NK juegan un papel fundamental en la reabsorción de los tumores. ¿Mensajes para llevar a casa? Pues os resumo lo que os he contado un poquito, que vimos que había una molécula que estaba muy alta cuando los pacientes eran capaces de sobrevivir, de pasar la terapia, ¿vale? Que eso lo publicamos en 2019. Publicamos en 2022 una nueva población que también estaban ayudando a matar este tipo de cáncer. En 2024 publicamos que las células NK activadas con la BCG eran capaces de matar diferentes tumores sólidos. En el 2021, lo que os acabo de contar, que vimos que los diferentes componentes de la bacteria eran capaces de matar también al tumor sin necesidad de administrar la bacteria viva. Y por último, en el Nature Communication en 2023 publicamos lo que os acabo de contar de los pulmones de los ratones. También hemos publicado, bueno, estábamos muy ilusionados con esto porque el método en el cual una célula NK tras incubarse con BCG se vuelva una célula super NK y que sea capaz de matar también los tumores, pues ha sido un protocolo que hemos publicado porque estamos en un paso porque la Fundación Jiménez Díaz quiere construir una sala blanca para poder producir este tipo de células NK y que se puedan introducir en pacientes que tengan cáncer. Esto también, como contaba Tomás, está un poco en el aire porque todos los proyectos que había se les ha denegado la financiación y todo lo que os he comentado pues está un poco en stand-by pues porque no hay dinero y cuando no hay dinero pues los investigadores pues sufrimos mucho. Entonces, bueno, y entonces a raíz de todo este corte de financiación y todo esto, pues yo cambié de grupo de investigación, dejé de trabajar sigo trabajando con el sistema inmune, pero ya no trabajo con el cáncer de vejiga, a pesar de todos los hallazgos que hemos hecho. Y ahora, bueno, os quiero contar que esto yo no lo hago, pero como me parece algo tan esperanzador y tan estupendo, os voy a contar dos terapias que muchos seguro que alguno conocéis porque se han puesto ahora muy de moda, porque en el caso de cáncer hematológico, que son las terapias CAR-T, donde, bueno, son una pasada. O sea, esto, ciencia ficción, solo se queda en la ciencia, porque esto ya no es ficción, o sea, se ha hecho una realidad. Son terapias muy individualizadas porque lo que hacen es coger las células del propio paciente, las sacan de su cuerpo, las modifican en el laboratorio genéticamente, las crecen y una vez que tienen suficientes células se las vuelven a meter al paciente, de tal manera que el paciente es capaz de eliminar el tumor. Esto está pasando ya durante estos últimos años. Está teniendo un éxito de un 70%, o sea, es una pasada. Y es verdad que tiene limitaciones porque, por ejemplo, la terapia CAR-T de momento solo se puede usar en tumores hematológicos, ¿vale? Tipos de mielomas y demás. Pero viene lo mejor. Y es que ahora hay estudios de una terapia de CAR-NK, mi célula favorita por excelencia. Y esta terapia, precisamente este proyecto
financiado la Asociación Española contra el Cáncer, donde se está viendo, claro, la NK era nacida para matar, con lo cual si la mejoras un poco, ya es la leche. Entonces, es un proyecto que está en marcha, está teniendo efectos súper buenos, porque la ventaja que tiene es que esta ya no va a ser tan individualizada. No hace falta que sean las células del propio paciente, sino que sirve cualquier NK que sea purificado, que se modifica, se crece y se mete en el paciente que tiene el tumor. Con la ventaja que encima ya no se queda solo en cánceres hematológicos, sino que también va a poder luchar contra cáncer sólido. Y bueno, ya os voy a contar rapidísimamente porque, bueno, las cosas que estoy haciendo ahora, yo ahora he ido a trabajar a un grupo de vacunas que fueron los primeros que hicieron el primer, bueno, no llegó al final a comercializarse, pero fueron los que hicieron la primera vacuna del COVID aquí en España a nivel laboratorio. Y mi proyecto ahora, o sea, yo lo que hacemos ahora es intentar hacer vacunas contra enfermedades emergentes. Y en mi caso lo que estoy trabajando es con Marburgo, que es un tipo ébola, que es muy peligroso. O sea, este tipo de enfermedades, si te contagias, te mueres básicamente, pues hay una mortalidad del 70%. Y aunque vivimos tranquilos porque este tipo de enfermedades solo están actualmente en África, tenemos que intentar que no salgan de allí. Y por eso es tan importante hacer las vacunas, ¿vale? Y nada, que os he puesto un poco unas fotos del laboratorio donde trabajamos, porque, bueno, de una manera normal siempre trabajamos con protecciones y en un tipo de cabinas, pero claro, cuando ya pasamos a otros niveles, por ejemplo con COVID, hay que trabajar ya con unos tipos de EPIs muy especializados que van refrigerados para que puedas respirar dentro sin tener que respirar con el virus que estás trabajando. En el caso de Marburgo, que es el que estoy trabajando yo ahora, esto ya es otro nivel, o sea, es tan tóxico. De hecho, en España no existe ningún laboratorio de este tipo, con lo cual nosotros intentamos hacer las vacunas y esto se va, colaboramos con un equipo en Alemania donde tienen este tipo de laboratorios que, como veis, van conectados totalmente a conductos de ventilación totalmente independientes de los demás. Y bueno, aquí este es el Centro Nacional de Biotecnología, donde yo trabajo, que está en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Y nada, estos son mis dos grupos, que he vivido con ellas durante muchísimo tiempo, durante 16 años, y que por falta de financiación pues tuve que cambiar. Yo ahora ya tengo mi plaza fija, pero la tengo con el otro grupo de vacunas, que bueno, sigo estudiando mis NKs a nivel viral, y siempre que pueda pues volveré al cáncer, porque realmente sí, y creo que es muy necesario. Y quedaros con solo un mensaje, que por favor, cuando podáis participar en donaciones, en estudios clínicos, que participéis y que apoyéis siempre la investigación, porque es muy importante para todos. Muchas gracias.